Bueno, pues estamos de nuevo aquí en estas cápsulas donde queremos compartir nuestra fe y compartir y acrecentar nuestra vida de conciencia religiosa. Y por eso pues estamos de nuevo aquí con el padre Mario González Suárez, encargado ahorita en la Santa Madre Iglesia Catedral de Cancún. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que son precisamente pues en este tiempo de contingencia, de resguardo, es hablar sobre lo que van a ser precisamente los pecados capitales. ¿Qué son, cómo son, por qué son y a qué se deben? Y para esto pues el padre nos va a explicar por qué se llaman pecados capitales. Bien, agradezco este espacio y de una manera muy sencilla, sin meternos en tanta complicación. Los pecados capitales, San Gregorio Magno le da el número de 7 y permaneció durante la Edad Media hasta nuestros días. Han habido ciertas cosas en las cuales también se involucran dichos pecados. Pero ¿por qué se les llama pecados capitales? No tanto por la magnitud de dicho pecado, sino porque a partir de ellos también el ser humano en sus limitaciones y en su debilidad como personas creadas, pues podemos a partir de ese pecado llevarnos otros tantos y que puedan perjudicar nuestra vida espiritual. Así que si nosotros queremos ser santos, pues tenemos primero que estar bien atentos ante estos 7 pecados que si nosotros comenzamos a trabajarlos en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar a que podamos fortalecernos espiritualmente también y que eso mismo nos ayude a no caer en otros tantos. Estos pecados yo utilizo una, le llaman creo que memotecnia para aprendérmelos. Es una palabrita que se llama Salihep, que quiere decir la palabra que se forma con la primera letra de cada uno de ellos, es decir, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Es decir, la primera letra de cada uno de ellos quiere decir Salihep, es decir, S de soberbia, avaricia, lujuria y así. Entonces, en esta cápsula queremos hablarte no solamente de qué son los pecados capitales, sino cómo entenderlos y cómo estar atentos a no dejarnos llevar por ellos. Ordinariamente, ¿a qué se deben estos pecados capitales? El origen de cada una de estos pecados, siempre hay una necesidad, es decir, nosotros somos seres humanos que tenemos necesidades. Desde la concepción tenemos mucha necesidad de ser alimentados, de ser cuidados, de ser atentos, y conforme vamos creciendo desde el vientre de la madre, luego de niños, luego de grandes, van creciendo también otras necesidades en nosotros, de aceptación, de querer, de realizarse, de ser feliz, en fin, vamos tomando conciencia de las necesidades que se nos van generando. Y entonces cada uno de los pecados es una necesidad que ya no se vive de manera sana, de una manera equilibrada, sino es una necesidad que ha sido desbocada. Y entonces estas necesidades o 7 necesidades desbocadas, desorientadas, son lo que hacen que nosotros caigamos en este tipo de pecado. Por ejemplo, vamos a hablar en este caso de la necesidad del descanso. Todos nosotros tenemos actividades, tenemos energía, tenemos cosas para hacer y necesitamos eventualmente siempre tener un descanso. El mismo Dios también tuvo descanso, trabajó 6 días y descansó 1. Del mismo modo nosotros, cuando eres bebé, pues cada 3 horas más o menos comes y tienes tus horas de siesta. Sin embargo, se va regulando este descanso. Como normalmente vamos a la escuela, 5 días y descansas 2, ordinariamente trabajas ya de adulto 6 días y descansas 1. Y ordinariamente este descanso sirve para que nosotros podamos volver a tener energía, volver a cargarnos de lo que sea necesario, que nuestro cuerpo se restablezca otra vez en armonía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esta necesidad de descanso la desbocamos? Y entonces invertimos los papeles y entonces tenemos un descanso de más y entonces dejas de hacer cosas que te tocarían hacer y conviertes entonces tu tiempo y tu situación en un descanso exagerado. Entonces cae lo que va a ser la flojera, que viene siendo también una expresión de pereza. Es decir, la pereza es una necesidad de descanso que ha sido desbocada, en la que dejas de hacer lo que te toca hacer.
Y entonces por pereza ya dejas de estudiar, por pereza dejas de trabajar, por pereza llegas tardes a tus compromisos, por pereza ya no te bañas, por pereza te dedicas a hacer nada más las cosas que te hacen cómoda, como para quedarte rascando el tucho. Es decir, te quedas simplemente ahí quieto, sin hacer nada, dejando que la vida pase. Esa sería una manera de explicar más o menos qué es la pereza. ¿Tú cómo pudieras compartir qué sería pereza desde tu punto de vista? Hay una parte en la que siempre las familias, nuestros papás siempre nos decían, ¿no? Que cuando estamos sin hacer nada, no sé si es la palabra dejadez, estaba yo haciendo memoria, pero no la dejadez, es que es la madre de todos otros males. El ocio, la ociosidad. Si nosotros somos ociosos, podemos dejar que nuestro pensamiento fluya y se vaya por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea perezosa y que no tiene nada que hacer, o más bien sí tiene mucho que hacer, pero no quisiera hacerlo, pues la mente va a empezar, y que hacia dónde vamos a tener que dirigirnos de repente, si estamos solos en la casa, tenemos una computadora, tenemos el celular y hay internet, pues a navegar en las redes sociales, a navegar en páginas que en algún momento no van a ser muy buenas para nosotros, ni tampoco moralmente buenas, en fin. Entonces esa ociosidad va a hacer que nosotros perdamos esa paz que en algún momento ya deberíamos de tener. Y como bien decía el Padre, si dejamos hacer algo que sabíamos que lo teníamos que hacer, pues eso se vuelve también como un pecado de omisión. Aparte del pecado de la pereza, si yo sé que lo debía haber hecho y no lo hice, pues ya estoy haciendo una omisión, ¿no? Entonces, como persona cristiana, como seguidor de Jesucristo, como personas de fe, la pereza sí va a causar muchos estragos en nuestra vida espiritual porque nos va a dar pereza el rezar, el ir a misa, el tener un examen de conciencia en la noche, el unirme a mi familia con el Santo Rosario, o ahora en este tiempo de contingencia, el poder estarme un tiempo frente a mi celular o a mi pantalla viviendo la Santa Misa, como muchos sacerdotes lo han estado haciendo a través del Facebook, y ahí va a entrar la pereza, porque ni siquiera voy a poder tratar de buscar la manera en la cual pueda yo acceder a la palabra de Dios y por tanto a ese encuentro personal con Jesucristo. Y entonces, como decíamos, los pecados capitales son la cabeza de otros pecados, es decir, es como la cabeza del pulpo que después se desarrolla con muchos tentáculos. Y entonces, por eso hay que tener pendiente o hay que estar atentos a este tipo de pecados que muchas veces no los hacemos conscientes y muchas veces después, ya que nos embaucamos en ellos, no sabemos cómo salir pues de esa dejadez, de esa pereza, de esa desidia. Por ejemplo, muchas veces puede pasar que esa pereza se desarrolle en esos famosos 5 minutitos más. Cuando suena tu alarma, cuando sabes que tienes un compromiso y 5 minutitos, ahorita vuelve a sonar, que no sé qué, y entonces después de 5 se vuelven 20 y después se vuelven 2 horas. Y dices, total, me quedo aquí en casa, no pasa nada. Y entonces es una manera de ir nosotros perdiendo pues esas responsabilidades o esos compromisos o esa superación y realización que tenemos como persona. ¿Por qué? Porque nos embaucamos precisamente en estas necesidades que las sobreexageramos. Ahora bien, ¿qué hacer para vencer la pereza? Sobre todo ahora que no hay escuela, que no hay trabajos, que no hay compromisos fuera de casa. La cosa es, ¿cuál sería como la vacuna de la pereza? En ese caso sería por ejemplo, la lectura espiritual pudiera ser, o la meditación, ¿no? O sea, tratando de buscar tiempos de oración personal, y eso nos va a ayudar también, y activarnos de manera temprana, o sea, es decir, tempranito levántate y no te quedes en chancla, o bueno, si vas a estar cómodo, pero eso también implica que entres a ese aspecto de dejadez, ¿no? La otra manera es, de alguna manera, ser consciente y ser más diligente, es decir, la diligencia es, de alguna manera, la vacuna contra la pereza. Así la diligencia, no quiere decir que diligencia quiere decir que sea como en tiempos, yo me acuerdo cuando jugaba de niño a los muñequitos de vaqueros y de ¿cómo se llama? Sí, eran vaqueros, indios y vaqueros, y entonces me habían regalado una diligencia, que era lo que utilizaban en ese entonces, que eran como unos carritos movidos por caballos y que así llamaban la diligencia, porque era como manejaban las diligencias. Bueno,
X. La cosa es que ser diligente significa ser pronto. Es decir, la diligencia implica trabajar también la voluntad. Ser personas con una voluntad más fuerte, ser personas con una voluntad más determinantes, ser personas que reconocemos nuestras necesidades, pero sabemos que no somos solo necesidades. Es decir, sí me puede dar flojera, sí me puede dar tedio, sí me puede dar... pero yo sé que puedo ser una persona que al final de la noche, como dice el Padre, cuando haga mi examen de conciencia, voy a ser consciente de lo que me toca hacer. Por lo tanto, la oportunidad que te damos ahorita es estar atentos a los pecados capitales y por otro lado, luchar para, uno, no caer, no dejarte llevar, no satanizar de alguna manera nuestras necesidades, sino saber controlarlas y saber armonizarlas. Y sobre todo, este tiempo de cuarentena, este tiempo de resguardo, estar pendientes para ser diligente en todo lo que hacemos y que con esa diligencia nosotros podamos ser más responsables. Esperemos que con esta situación podamos nosotros seguir verdaderamente pues respondiendo a estas necesidades. Y en nuestra próxima cápsula les hablaremos del resto de los pecados. Muy bien, que Dios les bendiga y sobre todo en estos tiempos donde estamos en casa, pues no hay que perder nuestro tiempo, sino aprovecharlo al máximo, buscando las mejores alternativas para poder estar en familia, pero también fortalecernos en el espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, cuide, proteja, acompañe hoy y siempre. Amén. Nos vemos en la siguiente. Si tuvieras fe como un